Buenas tardes, hermano. Hoy tenemos una reflexión del Salmo 136, un salmo muy hermoso que sé que cuando lo hemos leído nos ha encantado a todos, ciertamente sí. Lo primero que quiero que hagamos es que inclinemos el rostro y pidamos la intervención de nuestro Señor para que podamos a una todos estar ante la presencia de Él en estos momentos. Señor y Dios, Padre amado, bendito, alabado sea tu nombre por siempre. Oh Dios bendito, Dios de amor, Dios Padre de toda misericordia. A ti, Señor, nos dirigimos en este momento. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre sobre todo, Señor. Nos dirigimos a ti para que tú en estos momentos pues llenes nuestro corazón de tu Santo Espíritu. Para que podamos, Señor, a una, todos, pues sencillamente en esta reflexión del Salmo 36, pues aprender cada día más de ti. Llenar, transformar nuestro corazón de tu palabra. Para que cada día podamos servirte mejor como tú así lo mereces. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, el Salmo 136 es un salmo muy especial porque es un salmo que contiene una letanía. Si lo titularan, ¿verdad?, sería alabanza por la misericordia eterna de Jehová, debido a que cada una de las expresiones que dice el salmo, cada una de la primera parte del versículo, entonces acaba en una segunda parte con la letanía de porque para siempre es su misericordia. Voy a darle lectura primero. Tiene 26 versículos y dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que enseñorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Como nosotros podemos ver aquí, había una costumbre en el pueblo judío donde este salmo era muy reconocido por ellos y ella era llamado el gran Hayel, o sea, el salmo de la alabanza. El sacerdote cantaba la primera parte de cada versículo y la congregación respondía con la frase que se va repitiendo invariablemente, que en este caso es porque para siempre es su misericordia, como si fuese una letanía, y le expliqué anteriormente. La palabra Gesed, pongan atención,
por lo general se traduce como misericordia o constante amor. Es una palabra que expresa la idea de fidelidad a lo que une un pacto. En consecuencia, es una palabra que evoca alabanza y acción de gracias, de la fe de los que contemplan la fidelidad de Dios para con su pacto o con sus promesas. Sienten esa palabra que se llama Hesed. Este salmo de 26 versículos que acabamos de leer, se ve claramente que se puede dividir en 5 secciones. La primera sección va del 1 al 4. Y del 1 al 4, lo que nos demuestra que la misericordia de Dios es parte de Dios mismo, es propio de su naturaleza, es esencia de Dios, es uno de sus atributos. Nosotros vemos que Dios es Dios misericordioso, Él es misericordioso, es parte de su carácter divino. Y eso es lo que nos dice en el primer versículo del 1 al 4. Nos refiere esa particularidad de Dios, característica divina. Pero el segundo grupo, para dividir, sería del 5 al 9. Y nos habla de la misericordia de Dios demostrada en la creación. Y siendo Él el creador del sol, de las lumbreras, de la luna, de toda la naturaleza, como Él lo creó. Recuerden que Dios creó la naturaleza con propósito. ¿Cuál fue el propósito? Al final de su creación se ve el propósito de la creación: sustentar la vida del hombre, y nombra al hombre como Señor de la creación. Dios es Dios creador, pero ustedes pueden ver que en un principio quedó el hombre como el amo y Señor de la creación. Por eso le dice: enseñoréate, sojuzgad. Bueno, eso es tomar dominio, control. Eso es darle el poder al hombre sobre la creación que Dios hizo con todo amor para el hombre. Y es una demostración más de su misericordia hacia el hombre. El hombre no existía ni había hecho nada por Dios. El tercera de las secciones sería del 10 al 15. Y habla acerca de la misericordia de Dios manifestada en la liberación de la esclavitud del pueblo escogido por Él, de los egipcios. Estamos hablando de los hebreos, el pueblo judío, el pueblo hebreo, cuando sale de Egipto. Del 10 al 15, la tercera sección se refiere a eso. Cómo Dios mostró misericordia ante este pueblo que ya era politeísta, era ateo, etcétera. Quizás muy pocos todavía podían seguir después de más de 400 años en esclavitud. Ya ellos habían adoptado los dioses de los egipcios. Se habían olvidado de Dios, todos. La cuarta sección es del 16 al 22 y muestra la misericordia de Dios también para con su pueblo escogido, porque luego de su liberación ellos le dan la espalda a Dios, desconfían de Dios, no siguen adelante, no cruzan, no conquistan la tierra luego del Jordán como el Señor les dijo. Entonces tienen que vagar 40 años por cada día que estuvieron allí. Pues se volvieron años y eran 40 años en el desierto, durante el cual ninguno de esa generación, a excepción de Caleb y Josué, entrarían a la tierra prometida. Pero durante esos 40 años el Señor tuvo la misericordia de darle una guía como si fuese un pastor y sustento además en un desierto hasta que terminaron de llegar a la tierra prometida como el Señor quería. La quinta sección es diferente a las demás y habla a partir del versículo 23 al 26 acerca de la misericordia de Dios expresada en darnos, no tan solo a los judíos, también podemos nosotros ser partícipes de ella. Dice, en darnos consuelo, protección y sustento, cuando habla que Él da alimento a todo ser viviente. Protección y sustento, porque para siempre es su misericordia. Pero no pensemos que toda la misericordia iba dirigida al pueblo judío, como en realidad vimos que a partir del versículo 10
del 10 al 15, del 16 al 22, habían 3 que iban hablando acerca de esa misericordia dada al pueblo judío. No toda va dirigida a ellos, no. Miren que el Salmo 103, 17, miren lo que dice. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Señores, hermanos, desde la eternidad significa, antes que el tiempo fuese tiempo, la misericordia de Dios estaba vigente, porque forma parte de Dios mismo. Es de Él. Entonces dice claramente, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Por lo tanto, no existía pueblo hebreo, ni judío, ni el hombre siquiera, cuando ya la misericordia era en Dios. Por lo tanto, y dense cuenta, desde antes de que se fundase pueblo alguno, crease hombre alguno, ya estaba la misericordia de Dios preparada, lista para actuar. Y dice hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Y dice además sobre los que le temen. Ese temor reverente a Dios, ese temor de tomar en todo el contexto quién es Dios y no en lo que nos conviene. Y ahí vemos que esa misericordia es para toda la comunidad de los fieles, de los que le temen. Y es uno de los salmos, mucho anterior a este, el 136, es el 103. Pero ahora mismo yo no deseo ahondar en cuestiones objetivas acerca de este salmo, de que fue una parte dirigida a la creación. No. Yo quisiera seguir reflexionando, pero en torno a la misericordia misma de Dios, el cual es el tema central de cada uno de los 26 versos, porque en cada uno está la letanía. Lo otro no era más que buscar razones para la misericordia de Dios o ejemplo de la misericordia de Dios, pero eso es en realidad el tema central. Y desde el primer versículo de este salmo se nos indica que por esa misericordia, por ese amor que Él nos ha demostrado, nosotros debemos alabar a Dios. Debemos manifestar nuestro agradecimiento sincero. Es un agradecimiento que debe brotar de adentro del corazón de cada quien por la bondad que Él nos ha mostrado a nosotros primero. Porque recordemos que como seres pecadores que somos, miren, nosotros todos merecemos el castigo eterno. Y la justicia de Dios debiera aplicarse en cada uno de nosotros. Pero en lugar de eso, Dios en su misericordia nos proporciona una gracia inmerecida para que seamos salvos. El mismo Salmo 103, los versículos del 10 al 11 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oye, qué precioso, hermano, qué precioso. Wow. Expresiones así, versículos así, llenan a uno de una complacencia muy grande, de una aceptación del Señor extraordinaria. Por esta causa, por eso que nosotros vemos, nuestro diario vivir debe ser en consecuencia de la gracia recibida. Debiera ser una expresión constante de agradecimiento, de alabanza, de adoración y de servicio a Dios. Y este Salmo 136 nos recuerda y reafirma acerca de la misericordia de Dios y por qué debemos alabarle y adorarle. Voy a ser sincero. Este Salmo nos puede ayudar a algunos, vamos no a mezclarlo a todos, pero a algunos a darnos cuenta de lo muy olvidadizo que nosotros hemos sido, por no decir lo muy desagradecidos que hemos sido. Y si lo reconocemos ahora, bueno, pues está bien, ya que estamos a tiempo de remediarlo. Podemos, por lo tanto, cambiar nuestra actitud y nuestro corazón al recordar y meditar todas las maravillas que Dios ha hecho, las bendiciones que ha derramado sobre uno y sobre la familia, sobre los allegados de uno, sobre cada uno de nosotros y nuestras familias en general. Cuando recordamos cada ayuda
cada bendición, cada consuelo que Él nos ha proporcionado. Todos estos ejemplos, todos ellos, deberían bastar para cambiar nuestra actitud, humillarnos y que nosotros pidamos perdón y tener en lo adelante un corazón agradecido a Dios y que reconozca que para siempre son sus misericordias. Hay tantas razones por las cuales debemos agradecerle al Señor por esto. Y estos versículos repiten una razón una y otra vez, como una letanía, porque para siempre es su misericordia. He leído que la diferencia entre gracia y misericordia es que gracia significa, y el pastor Atilio lo ha dicho mucho, que recibimos algo que no merecemos. Y misericordia significa que no recibimos lo que ciertamente merecemos. O sea que la gracia de Dios es su regalo inmerecido entregado a nosotros. Y la misericordia de Dios es su bendición de retener lo que merecemos. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Y todos, sin excepción, hemos pecado. En cambio, el Señor no tan solo retiene lo que merecemos por medio de su misericordia, sino que nos da a su Hijo Jesucristo como un regalo, el cual no merecemos, para que Él redima, Él sufra la justicia de Dios en lugar nuestro. En lugar nuestro. La misericordia es lo que hace que Dios retenga el juicio y la condena que pesa sobre cada uno de nosotros por los méritos de Jesucristo en la cruz. No es que la justicia de Dios se anule, jamás, jamás, sino que esta justicia es adjudicada a Cristo en su muerte en la cruz. Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Están pagos, están redimidos, y por eso yo soy salvo, porque Él me ha salvado una vez y para siempre, para toda la eternidad. Por lo que tenemos tantísimas razones, hermanos, por las cuales debemos estar agradecidos, y su gracia y su misericordia son solo algunas de ellas. La misericordia se ve claramente en las promesas de salvación, tal y como lo podemos ver en Miqueas, en el profeta, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¡Qué expresión más bella! Dios se deleita en ser misericordioso. Dice más en el 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Profecía acerca de la misma figura del Señor Jesucristo, de cómo el Señor iba a hacer eso. Podemos interpretar claramente que las promesas de Dios para la salvación de su pueblo y de la humanidad es Cristo. Y que todo esto, como bien dicen estos versículos de Miqueas, es por medio de su misericordia. O bien dicho de otra forma, el resultado de esas promesas no es otro que el producto, o mejor dicho, la misericordia de Dios, que es Jesucristo mismo. En 1 de Pedro 1:3 el apóstol escribió: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, volvemos a lo mismo, nos hizo, que hace la misericordia por medio de ella, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren la misericordia ahí actuando. ¿Cómo? A través de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Entendamos claramente esto, o sea, la forma en que esto sucedió. Vamos a ver de un principio. Simplemente, todos somos pecadores, no cumplimos los estándares de justicia de Dios, por lo que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y condenados a muerte por la causa de ¿qué? De nuestro propio pecado, no el del vecino, sino el de cada quien. Pero por su misericordia y gracia, nos provee una manera para que nuestros pecados fuesen redimidos.
por medio de la cruz de Cristo y nuestra aceptación de su sacrificio. Aunque no lo merezcamos, por gracia nosotros obtenemos gratuitamente el perdón de Dios. Y esto por medio de la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Efesios 2:1. Voy a brincar algunos versículos. Lo subrayé aquí. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es amor. Eso es misericordia. Paso al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, lo que dije ahorita de Juan 3:16, por la manera en que Dios amó al mundo, entrega a su Hijo, que es el producto de su propia misericordia. Lo da gratuitamente, es por gracia. Y el 4 entonces dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, la misericordia de Dios es para siempre, es eterna. Debemos darnos y llenarnos de alegría y de esperanza cada día de nuestra vida. Y esto debe estar reflejado ante los demás como un testimonio de vida cristiana. El cristiano no es un ser triste, no lo es. Sí nos entristece lo que está ocurriendo hoy en el mundo, nos entristece la soledad, el encierro, nos entristece de muchas formas. Pero esos padecimientos, el Señor nos consuela, nos consuela. Nosotros más que nada en Romanos 9:23 debemos darnos cuenta que nosotros los elegidos somos llamados vasos de misericordia. Dice el 9:23: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La misericordia de Dios estaba preparada, era para la humanidad, no para su pueblo, entre comillas, no para los hebreos, sino para aquellos que estaban destinados a creer, aquellos que iban a ser salvos y separados para salvación. Dios es el Padre de misericordia, y por medio de ella nos vivificó, estando nosotros, en primer lugar, muertos en nuestros pecados. Nos salva, nos regenera para una herencia eterna y nos conserva, nos sostiene, nos provee día a día. Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Me encanta, Padre de misericordia y de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Miren, seamos claros, todo lo que el Señor nos da no es para que te quedes con Él. Es para que lo aportes, es para que lo reflejes, es para que lo transmitas a otros. Debemos estar claros que no somos merecedores de nada, que por la misericordia de Jehová es que nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Dios. De igual manera, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, nuestra fidelidad y servicio debieran ser cada mañana para ese Dios siempre fiel que nos salvó. Porque su misericordia es para siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.